Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos, bienvenidas. Espero que estén todos bien. Me confirman por favor si se escucha bien, si está todo en orden. Espero que hayan tenido un magnífico día. Hoy vamos a tener va a ser particular la meditación de hoy. Por cierto, estamos en Rosh Hodesh, Heshvan, el mes de Escorpio. Ya tienen, ayer subí el video de Rosh Hodesh Heshvan. Así que ya está disponible, lo tienen en el canal. Así que estamos terminando una etapa y empezando otra. Y debe ser por eso que las energías se mueven. Así que vamos a trabajar sobre el pasado. Ahora voy a hacer una explicación que ya la he hecho anteriormente. La pueden encontrar en los primeros episodios del programa El Séptimo Palacio. Ahí está mejor explicado, más extenso, con muchos más ejemplos. Pero hoy quiero hacer un repaso para entender la vibración del presente, del pasado y el futuro y cómo todo está en movimiento. Bien, porque evidentemente hay energías que se están moviendo y hay que poner fin al pasado, a ciertos malos decretos, por llamarlos de alguna manera, o renunciar a acciones que hemos hecho que ya no nos representan, pero que ahí estaban. Entonces tenemos que poner énfasis en anular todo eso que ya no nos representa, porque ya no somos esas personas. Hemos ascendido a un nivel superior de conciencia, por lo que todo eso ya no forma parte de nuestra historia. Bien, y lo vamos a hacer de una manera muy categórica y muy sencilla. Bien, no me han dicho nada, así que aparentemente se escuchará perfecto. Así que vamos a comenzar. Como les decía, esto es una introducción a mecánica cuántica, Séptimo Palacio, programa número 2. Tienen el canal, no lo puse ahora, pero tienen el canal del Séptimo Palacio. Lo dejaré en la descripción, donde estoy armando todo el podcast, que será formato podcast a partir de cuando comience. Pero ahí van a estar todos los programas ya emitidos que están en este canal. Bien, programa número 2, donde ya había hecho algunas explicaciones, pero vamos a explicar algo sobre la mecánica cuántica que tiene que ver, que une, recordarán, la dualidad entre religión y ciencia, como que había años atrás en el Vox Populi, como que no puede ser. Están los creacionistas y estaban los, ¿cómo era? ¿Qué le llamaban los otros? No sé, pero bueno, no. Hay unos, todo es creación y los otros no. Todo es consecuencia, todo es casualidad. Y había un montón de discursos, cada uno haciéndose cada vez más nudos mentales, tratando de decir yo tengo la verdad sin conocer ni una décima, millonésima parte de la verdad. Era muy divertido de ver, porque todos aún deben seguir existiendo. Pero de todas maneras siempre los encontraremos en cualquier ámbito de la vida, a los absolutistas de que esta es la verdad. Mirá, que si la verdad no la podés ver, ¿qué van a poner ni medir? ¿Qué me venís con eso? Bueno, ese principio, para entender este principio de que la verdad no la podemos medir, nace de este concepto del estudio de la física cuántica. Porque la física cuántica nace con el estudio, primero de los metales, del color de los metales. Y bueno, quien quiera profundizar más, ahí están los programas del Séptimo Palacio.
pero donde se preguntaban por qué una plancha de metal calentada a ciertas temperaturas cambiaba de color. Y decía, aquí está pasando algo, no puede ser que cambie de color. ¿Qué significa ese cambio de color? Porque si cambia de color significa que la luz está modificándose, significa que la energía está modificándose. Y entonces en esas preguntas fue donde nace el concepto que luego va migrando a lo que se llama la física cuántica, ¿no? Porque el cuanto, que es lo que le da el nombre a ese tipo de estudio, es una partícula de energía, o más bien es un fotón de energía. Es una cantidad de energía que se emite en forma de luz cuando un electrón salta de un nivel de vibración a un nivel siguiente. ¿Ven? Estoy diciendo demasiado, por eso les digo, vayan a los programas, ahí hay dibujitos que se entienden. Pero para que veamos, todo es vibración, incluso nosotros y nuestros átomos, en una modelización muy simple, vibra también. Entonces hay electrones que están en un cierto nivel, están ahí súper cómodos, pero cuando reciben energía, algunos de esos electrones se mueven, van a otro nivel, ¿no? Imaginemos que estamos en un café poniendo música linda y estamos nosotros en la planta baja tomando el cafecito, pero alguien llega y nos pone música, digo, vamos, subamos al primer piso a mover un poco el bote, como dicen, a bailar. Entonces, genial, vamos. Y suben todos los que estaban en la planta baja al primer piso porque hay mayor energía. Bien, para que entiendan la analogía. Todos están en su nivel, tranquilos, le doy energía y suben a un nivel superior de energía. ¿Bien? Entonces, en la metáfora, estamos ahí tomando café, vamos a poner música y subamos a bailar. ¡Genial! Aumentamos la energía y todos suben a bailar. Entonces están en un nivel superior de energía, todos moviéndose. ¿Bien? Una metáfora muy burda, pero para que se entienda qué significa. Entonces, imaginemos que cuando estamos subiendo la escalera para ir al primer piso, cada uno de los que vamos subiendo emite un rayo de luz. ¡Pum! Entonces, claro, ese es el cuanto, eso es un cuanto de energía. Entonces, a mayor electrones, mayor cantidad de energía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Bien? Esto es demasiado simple. Pero para que lo entiendan en palabras sencillas. ¿Por qué? Porque de esto va el ejemplo o la explicación de lo que se llama la experiencia de la doble rendija. Lo voy a poner en el mundo físico normal para que entendamos y después vamos a ir al mundo subatómico. Imaginemos que tenemos un lanzador de partículas, ¿no? Puede ser una pistolita de esas que tiran bolitas, las peleas que van y se hacen ball painting, algo así. Entonces esas pistolitas tiran bolitas de a una, pip, 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 o una ráfaga, pero son masas de energía o masas, materia. Entonces, si yo pongo en una pared y abro una rendija, es decir, un hueco en esa pared rectangular, y yo empiezo a tirarle, y después viene otro y empieza a tirarle, tenemos que tratar de que las bolitas que salen de la pistolita pasen por la rendija. Entonces, entre todas las posibilidades, algunas van a pasar, otras rebotarán, chocarán, pero algunas van a pasar. Y eso es lo que se conoce como, si yo pusiera una pantalla detrás de esa pared, con esa rendija, un patrón de partículas, un patrón central. Porque obviamente la mayoría de las partículas van a rebotar justo detrás de la rendija. Algunas se van a ir para un costadito porque justo rebota en la pared en un lado y se desvía un poco. Pero la gran mayoría que pase derecho va a impactar justo detrás
de la rendija, como muestra aquí esta figurita en blanco y negro del lado derecho. Esto es cuestión de partículas, pero si lo miramos en ondas, la imagen que nos podemos hacer es un río, o un lago, mejor dicho. Imaginemos que es un lago, así está planchadito, no hay vientito, no hay nada, es un espejo el lago. Pero si yo tiro una piedra al lago, ¡pling!, se hacen olas. Y las olas se van expandiendo, abriendo, como este dibujito que está acá, ¿no? Como que se va haciendo cada vez más grandes esas olas, esas ondas en la superficie. Si yo hago lo mismo, pongo sobre la superficie una rendija, ¿no?, un cartón o algo con una rendija en el medio, y hago el experimento, tiro la piedra, cuando las olas lleguen a la rendija, la van a atravesar y se va a generar como un patrón ondulatorio. Entonces, si prestamos atención, cuando las olas que se van abriendo chocan con esa rendija, van a atravesar por dentro de esa rendija y se va a hacer un nuevo patrón ondulatorio. Y cuando lleguen a la pared de atrás, no solo va a haber una línea, como se muestra en esta imagen que les mostré anterior, muy gruesa en el medio, sino que va a estar repartido a lo largo de muchos puntos, porque las olas se van a ir abriendo y van a ir golpeando en diferentes partes de la pared. Esto es lo que se conoce como un patrón ondulatorio, y esto es un patrón de partículas, ¿no? Siempre mirando a la derecha las figuritas en blanco y negro que están ahí. ¿Bien? Esto en el mundo del mundo real, digamos, si hacemos esto mismo con una doble rendija, es decir, ponemos dos huecos uno al lado del otro en esa pared que me sirve de contención, y comienzo a lanzar con la pistolita con pelotitas, pim, 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 pim. Ahora, antes había una sola, ahora hay dos. Entonces, lo lógico en el mundo de las partículas es que atraviesen aleatoriamente por una o por otra. Entonces, el patrón que se va a formar en la pared del fondo va a estar marcado de igual forma. Primero va a haber una mayor cantidad de impactos justo detrás de la primera rendija y otro justo detrás de la segunda. Y después veremos a los costados donde algunas que han rebotado por ahí han llegado desviadas a la pared del fondo. Bien, a la pantalla final. Pero vemos claramente con un patrón bien definido, son dos líneas bien marcadas. Eso quiere decir que la probabilidad de que hayan caído ahí es mucho mayor que en los otros lugares. Bien. Y lo mismo si hacemos con una doble rendija con las olas, lanzamos las olas o emitimos un patrón de ondas que puede ser una luz, ¿no?, una linterna, y enfoco esa doble rendija, lo que se va a proyectar del otro lado va a ser un patrón de interferencia, donde no solo hay dos o una línea bien marcada, sino que hay muchas que están una al lado de la otra. Bien, entonces tenemos un patrón bien definido de una línea de rendijas, de partículas y un patrón de interferencia. ¿Ok? Esto se forma cuando estoy con la pistolita tirando las bolitas de pintura, y esto se forma, por ejemplo, cuando estoy enfocando con una luz a esa pantalla con dos rendijas. Bien, los otros son partículas, esto es una onda. Bien, estoy en la introducción, síganme por favor este razonamiento.
¿Por qué? Porque la dualidad onda-partícula, esto viene desde Newton. No es un problema moderno. Esta forma en que se comporta la luz, si es como onda o como partícula, esta dualidad siempre ha estado presente, desde las primeras observaciones. ¿Por qué? Porque ellos decían, si yo pongo un espejo a que refleje la luz, va a reflejar perfectamente. Es decir, si yo inclino 40 grados, 30 grados, 45, el haz de luz sigue esa misma inclinación. ¿Bien? Entonces es como si fuera un rebote de una partícula. Pero si yo hago atravesar la luz, el mismo haz de luz del sol, por un prisma, ahora me refracta distintos tonos de color. Y eso está funcionando como una onda. Entonces, ¿es una partícula? ¿Es una onda? ¿Cómo funciona? Así que no es un problema nuevo del de la dualidad. Entonces podemos ver cómo la luz está atravesando estas dos rendijas. Luego de pasar la rejilla, se forma un patrón de interferencia, como les decía. ¿Ven? Todos esos puntos que se cruzan es como un patrón de interferencia. Entonces, cuando llegan a la pantalla final, van a ver muchos lugares de impacto. Muchos con altos impactos, los que son más blancos, y otros donde tengan menor impacto, que son los que tienen más negrito. Entonces, lo que se ve blanco es porque han impactado muchas partículas, o muchas ondas en este caso, y lo que se ve más oscuro, ahí hubo menos actividad. Lo mismo con lo anterior. Lo blanco es que hubo muchos impactos y lo negro, pocos. Pero, si nos movemos al mundo subatómico, dijeron, ¿qué pasará? Porque esto es con partículas. Cosas que yo puedo ver, una linterna, una bolita, una pistola con bolitas. Pero vamos a probarlo en el mundo de los electrones. Pusieron un aparato que proyecta electrones, ¿no? Haciendo lo que les llamo el salto cuántico. Cuando ustedes escuchen el salto cuántico, yo no sé si todo el mundo conoce qué significa, porque todo el mundo habla del salto cuántico, pero yo no sé si todos se imaginan qué es eso. El salto cuántico es lo que les explicaba al principio de nos movemos de la planta baja del bar o del café a bailar al primer piso. Eso es un salto cuántico. ¿Por qué? Porque subo mi nivel de energía. Y cuando subo mi nivel de energía, emito un haz de luz. Entonces, cuando hablamos del salto cuántico, es una metáfora que se usa muchas veces para indicar que me moví a un nivel de mayor energía. ¿Ok? Entonces, utilizando ese principio del salto cuántico, es de lo que estos disparadores de electrones hacen. Pim, 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 pim. Mandan electrones. ¿Y qué pasó? Una lluvia de electrones, dijeron. Vamos a proyectar una lluvia de electrones, de materiales que irradian electrones, tuc, 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 a la doble rendija. ¿Y qué vieron? Vieron un patrón de interferencia. Dijeron, wait a minute, ¿qué está pasando acá? Si estamos tirando partículas, porque son electrones los que están yendo a chocar contra la rejilla, contra la doble rendija, me debería aparecer un patrón de partículas, es decir, lo que vimos antes, esas dos líneas bien marcadas. No un patrón de interferencia, porque no debería estar sucediendo esto. Entonces ahí ya empezaron las dudas. Es decir, acá está pasando algo raro. Entonces dijeron, a ver, nosotros somos muy inteligentes. No parece, pero sí. ¿No es cierto? Se preguntaban unos a otros y todos se miraban y decían, obviamente. Y levantaban las cejas así, claro. Somos súper inteligentes. Entonces
si estamos mandando una lluvia de electrones, probablemente se estén chocando unos con otros y genere un error en la medición. Obviamente, ¿no? Entonces vamos a mandar de a uno. Vamos a programar para que la máquina emita un electrón por vez. Antes era una lluvia de electrones. Ahora va de a uno. ¿Y qué pasó? ¡Pum! Patrón de interferencia una vez más. Digo, ¿what? Porque si yo... Esto no puede pasar, dice, porque para que dé ese resultado, algo tiene que estar interfiriendo. Y si yo mando de a uno, la única posibilidad es que ese electrón pase por una rendija o pase por otra. No puede pasar por las dos a la vez. Porque para que haya un patrón de interferencia debería estar pasando por las dos a la vez. Y se miraban así, con los ojos entrecerrados, unos a otros, sospechando. Alguien acá está haciendo algo mal. Bien, entonces, esto no lo voy a explicar. En el programa abre un poquito más de la ecuación de onda de Schrödinger y todo. Pero acá lo importante es que no sabemos qué está pasando, porque si yo mando de a un electrón por vez, en teoría pasa por uno o pasa por otro. O pasa por los dos. ¿Qué está pasando? La única posibilidad para que haya un patrón de interferencia como resultado en la pantalla del fondo es que esté pasando por los dos y se interfiera en sí mismo y me genere una lluvia de electrones. No sabían. Pero dijimos, entonces vamos a observar. Vamos a observar. ¿Qué pasa cuando no sé qué está pasando en algún lugar? Voy y miro. Bueno, pusieron al observador, ¿no? Que no es nada más ni nada menos que un dispositivo que medía. Porque vamos a observar por cuál de las dos, si pasa por esta o pasa por la otra. ¿Por cuál de las dos está pasando? ¿Pasa por una o pasa por la otra? Observemos. Pero cuando hicieron eso, proyectaron la lluvia de electrones de A1, ¡pum!, patrón de partículas. No. Esto no puede estar pasando, dice. Yo estoy observando y el observador, es decir, la maquinita que medía, me dice que pasa uno por vez por cada rendija, pero me da un patrón de interferencia, cosa que no sucedía antes. Cuando no había nadie mirando, me daba un patrón de interferencia. Pero si yo pongo ahora a alguien a mirar, resulta que no hay más interferencia, pasan de a uno. Como si les diera vergüenza, es decir, no miren mi caos. Nos ordenamos, ordenémonos, dicen hermanos electrones, vamos de a uno, por favor, que nos están mirando. No sabían qué pasaba. Sacaban el observador, pum, patrón de interferencia. Ponían el observador, pum, patrón de partículas, de doble línea. Entonces no sabían qué estaba pasando. Pues no lo podían explicar. Porque sin observador, los átomos hacían, o los electrones hacían lo que querían. Pasaban por cualquier lado, por los dos a la vez. Pero no sabemos por qué. Entonces dijeron, ¿no era que éramos muy inteligentes nosotros? Y se volvieron a mirar unos con otros, así con los ojos entrecerrados y arqueando las cejas. Claro que somos inteligentes. Entonces vamos a poner el observador después de la rendija. Antes lo habíamos puesto antes, para ver por cuál de los dos pasaba. Pero se ve que esa, de alguna manera,
esta interferencia, esta medición, está interfiriendo con la energía del electrón, entonces está modificando su comportamiento. Lo ponemos detrás. Así, una vez que ya los electrones han pasado, no afecta el movimiento previo, ¿no? Porque ya pasaron por ahí los electrones, ya pasaron por las rendijas. A lo sumo veré alguna distorsión en el patrón de interferencia, pero no me pasará lo que me pasó antes, que pasaban ordenadamente. Entonces pusieron ese experimento. Obviamente, es muy obvio. ¿Pero qué pasó? ¡Pum! Patrón de doble línea. A ver, ¿qué está pasando acá? Si yo saco el observador, interferencia. Si yo pongo el observador antes de la rendija, para ver por cuál pasa, me encuentro una doble línea. Es decir, está modificando su comportamiento, porque estoy ahí midiendo, mirando. Pero si yo pongo el observador antes de la rendija, después, de la rendija, sucede lo mismo. Pero ¿cómo?, se preguntaron. Y acá es donde explotó la cabeza. ¿Por qué? Porque si los electrones, en teoría, ya han pasado por la rendija, entonces la única posibilidad de que se ordenen habiendo pasado por la rendija, porque cuando pasaban por la rendija sin que nadie esté mirando antes, pasaban de manera caótica generando interferencia, la interferencia no la pueden generar después que ya pasaron. Yo ya debería poder ver ese caos que genera esa interferencia después. Entonces, ¿qué están haciendo los electrones? Los electrones están pasando la rendija, pispean ahí y miran, y dicen, acá hay alguien que está mirando. Que son muy fijoneros. Sí, bueno, pues me vuelvo, dicen. Y pasaban ordenadamente. Esto obviamente está demasiado simplificado, ¿no?, para que lo entendamos de una manera coloquial. Pero ahí está el tema. Porque la probabilidad de que eso suceda es literalmente alterar el tiempo. Es que el tiempo en los patrones, en el quiero decir tantas cosas que no sé qué decir. El tiempo a nivel de partículas no existe de manera lineal. Porque si no, esto no podría estar pasando. Porque los electrones, una vez que ya habían pasado por la rendija, no pueden volver para interferirse y pasar ordenadamente, ¿no?, para evitar interferirse y pasar ordenadamente. Porque ya habían pasado. Y hasta ahora yo, por los experimentos, yo sabía que si llegaban los electrones uno a uno hasta la rendija sin que nadie esté mirando, luego sucedía un patrón de interferencia. Si yo no alteré nada el proceso antes de que crucen la rendija, lo estoy cambiando después, eso indica que los electrones que pasaron alteraron su proceso y se ordenaron para generar un nuevo patrón. ¿Se entiende esto? Entonces quiere decir que nuestro tiempo, nuestra capacidad de pensamiento supuestamente lineal que tenemos en el mundo de la materia, no existe a nivel fundamental. Y ya sabemos que tampoco existe a nivel del alma. Porque el alma existe en todas las dimensiones a la vez. Nuestros niveles de alma están ahí. Todas nuestras vidas están vibrando ahí. Todo nuestro presente, pasado y futuro está vibrando ahí. Esta es la clave del entendimiento que conecta este pensamiento tan abstracto del mundo espiritual, por llamarlo de alguna manera,
que como todos saben, los cabalistas eran físicos, eran matemáticos, eran filósofos, o sea que no es que eran unos loquitos que estaban ahí fumando hierba, eran probablemente muchísimo más formados que los más formados de nuestro tiempo. Entonces, con maquinaria, que todo el mundo está empeñado en creerle a las maquinarias, obtenemos un resultado imposible a menos que el tiempo sea maleable. Porque si no, no podría ser que los electrones deshagan el camino del caos que se genera en la doble rendija para volver atrás y entrar de a uno. Porque si no, no es posible que dé este resultado. Debería dar un patrón de interferencia. Este principio es el que utilizaremos hoy. Entender esto metafóricamente, porque está el observador y está la onda y está la partícula. ¿Cómo lo podemos resumir a esto? Bien, la onda significa las infinitas posibilidades. Recuerdan, lo voy a poner con el ejemplo de lo que siempre les digo con respecto al dinero, porque es fácil de verlo. Cuando tenemos una deuda, por decir algo, uno piensa, ok, necesito más dinero para pagar esa deuda. Pero eso que estoy pensando es una opción. Hay infinitas otras soluciones. Esta sería una solución. Pero si yo me enfoco solo en una, es decir, no, tengo que buscar horas extras, buscar un siguiente trabajo, buscar tal cosa, generar más dinero, hacer esto, hacer aquello, me estoy enfocando solo en una de las infinitas posibilidades. Eso significa, a las infinitas posibilidades de la onda, me estoy enfocando en solo una. Estoy particularizando algo y me estoy quedando con solo una opción de infinitas. ¿Se entiende? Por eso es que siempre les digo, comencemos poniendo orden. Hagamos el Salmo 91, pongamos orden ahí, porque ese salmo nos permite ayudar a poner orden. Hoy vamos a hacerlo, pero con otra oración que también sirve para poner orden, que es Shana Bejoaj. Vamos a poner orden a estas partículas. Vamos a destruir estas partículas simbólicamente, las vamos a desestructurar y vamos a utilizar esa maleabilidad del tiempo-espacio para convertir todo en nuevas infinitas posibilidades. Porque vos decís, bueno, yo tomé una decisión hace mucho tiempo, sí, pero esa decisión no es eterna. Podría serlo hasta que la cambie. Pero ¿cómo puedo cambiarla si ya está en el pasado? Es que el pasado no existe. Está vibrando tanto como el presente y tanto como el futuro. Entonces vamos a enfocarnos en esa decisión, cualquiera sea, y la vamos a modificar. Le vamos a agregar energía y la vamos a modificar. Y vamos a devolver las infinitas posibilidades para, como decimos en Argentina, barajar y dar de nuevo. ¿No? Cuando yo me enfoco en algo, lo que hago es materializar una opción. Solo me quedo con una. Y cualquiera, hasta el menos avispado, se da cuenta de que estoy haciendo un mal negocio. Si tengo infinitas posibilidades y si solo me quedo con una, como que es muy poco. Hay una cita del filósofo Kierkegaard, que es un autor bastante interesante. Dice, si me nombras, me niegas. Al darme un nombre, me niegas todas las otras posibilidades que podría llegar a ser. Y esto es algo muy interesante. ¿Por qué? Porque cuando yo digo algo, estoy creando esa cosa. Pero no porque sea el creador de la cosa, no. Porque estoy quedándome, eligiendo esa opción de las infinitas otras. A eso se refiere cuando yo estoy materializando. ¿Bien? Así que podemos concluir que la clave está en el enfoque.
de lo que nos enfocamos. Lo que enfocamos, lo materializamos y lo volvemos realidad. La realidad es una elección. Es una sucesión de todas nuestras elecciones. Pero la realidad es inmodificable. Falso. Puede ser modificado. Necesitamos saber cómo. Ahí está la gracia. Hay muchas formas. Hoy vamos a utilizar una que yo utilizo mucho en sesiones privadas, que no es la primera opción, pero cuando ya se complican las cosas, siempre terminamos trabajando con esta oración de Anabejoaj, porque sirve mucho a poner orden. ¿Bien? Pone orden, ordena las cosas. Es esa energía extra que hace el salto cuántico, hace que los electrones se muevan de un lugar a otro. En la metáfora del bar hay la música que nos ponen para ir todos a bailar. Bueno, esa energía la vamos a proveer a través de la oración Anabejoaj. Lo podemos hacer a través de la meditación, lo podemos hacer a través de la oración de otras oraciones, cualquier salmo. Bien, o cualquier otra oración. Lo que estamos haciendo es otorgando energía a un sistema para modificarlo. Y que ya vemos que se puede. Lo comprobamos en laboratorio con partículas. No sé si... No está aquí, no las tengo en las filminas. No quería que sea demasiado extenso. Aquí termina. No quería que sea demasiado extenso porque hay mucho más, pero quienes hayan visto el programa donde hablamos de Masaru Emoto, de la programación del agua, búsquenlo, Masaru Emoto, el Mensajes del Agua, creo que se llama, el libro y el programa, donde se programa el agua. Yo le pongo una intención al agua, le pongo una bendición, o le pongo una energía chunga, y el agua se programa, reacciona, y es agua. Son elementos químicos. H2O, un hidrógeno, dos oxígenos. Dos hidrógenos, un oxígeno. Son electrones. Es decir, si una máquina en laboratorio me permite entender que al brindarle energía puedo modificar su estado, hacerlo, transgredir el espacio-tiempo y cambiar, lo puedo hacer con cualquier cosa. Y como ya sabemos que todo este mundo está construido en base a las letras hebreas, esa energía de la inteligencia de cada letra nos va a permitir moldear la realidad. Bien. Espero que se esté entendiendo por qué es lo que vamos a hacer. Hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar en vivo. Vamos a explicar brevemente qué vamos a hacer y vamos a hacerlo. Simplemente vamos a observar, porque este nombre es el nombre de 41 letras. Hay un programa hecho sobre este nombre, que son las letras Aleph, Hei, Yud, Hei, expandidas 2 veces. Esto nos conectaba con la energía de Vadai, la certeza, y nos conectaba con el 41 que era Eli, mi Dios, el nombre Eli, Aleph Lamet I, Aleph Lamet Yud, Eli, mi Dios. La palabra mi Dios de 41, gematría 41, coincide con el 41 del nombre de Dios, Aleph Hei, Yud Hei, expandido 2 veces. Entonces lo que estamos conectando con este nombre, lo vamos a visualizar, es conectar con esa energía de mi Dios, ese contacto directo con nuestra esencia divina. ¿Bien? Solo lo vamos a observar. Y luego vamos a comenzar a trabajar con Anabejoaj. Aquí están los nombres divinos, pero vamos a ir pronunciando. Espero que todos sepan Anabejoaj,
sino solo escuchen o me van siguiendo y lo van diciendo, la van pronunciando lo mejor que les salga. No se preocupen porque les suene bien, suene mal, que no sé si lo estoy haciendo bien. Lo estás haciendo y es suficiente. Bien. Y luego vamos a visualizar toda nuestra vida y todas nuestras vidas. ¿Ok? Vamos a empezar por esta vida, pero después vamos a ir a las siguientes. No tienes que recordar nada, no tienes que ver nada. Simplemente vamos a tener la certeza absoluta que estamos transformando, revocando decretos duros, anulando malos decretos que hayamos hecho, recobrando nuestra energía y purificándola para volver a la esencia de mi Dios, Eli. Y hecho eso, esto es un símbolo para entender que estamos transformando todo nuestra energía del árbol. Y luego lo vamos a proyectar, lo vamos a hacer a los ancestros, que aquí hay algunos, pero es solamente de guía. ¿Ok? Como ven, el ejercicio es simple. Vamos a simplemente decir muchas veces Anabejoaj, pero créanme que vale la pena. Hoy llegamos hasta, denle un like, denle me gusta, dejen su comentario y compártanlo con quien crean que les puede servir para que hoy estén ustedes recibiendo esta información en este orden, en esta estructura. Se lo tenemos que agradecer a Jamie. No es fácil canalizar, no es fácil conectar con estas sabidurías. Así que, con un profundo estado de gratitud, vamos a hacer esta dinámica y vamos a transformar, vamos a renunciar a nuestro pasado, vamos a poner en orden cualquier desequilibrio que hayamos generado en esta o en cualquiera de nuestras vidas y vamos a volver a la esencia. Y la vamos a proyectar a nuestros ancestros también. ¿Bien? Así que hoy es un día, no solo que estamos en Heshvan, en Rosh Chodesh Heshvan, estamos poniendo en orden toda la energía en estado semilla de nuestra alma. Bien, comencemos. Y les agradezco nuevamente su presencia y su esfuerzo de estar aquí y de su dedicación. Porque en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, nosotros descansamos. Porque es ese efecto de la ola que se expande. Entonces cada vida que ustedes transforman van a estar trabajando a miles de personas. Cada ancestro que ustedes transformen van a estar ayudando millones de almas. Bien. Así que vamos a comenzar. Pies paralelos en el piso. Las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta. Puedes recostarte un poco, pero sin ponerte horizontal porque te puedes dormir. No pasa nada, pero en particular necesito tu voz para que la pongas en práctica, en movimiento. Así que vamos a visualizarnos dentro de una estrella de David de color dorada, tan grande como la habitación en la cual estás, y en el centro nos vemos como un haz de luz blanco. Toma tu tiempo,
Recuerda descalzarte. Recuerda cubrir tu cabeza. Bien. Esto para quienes sienten muchas sensaciones en el cuerpo. Traten de ponerse cómodos, descalzarse y ponerse un pañuelo. Inspiramos profundamente. Nos visualizamos dentro de esa estrella de David de color dorada y estamos visualizando toda nuestra alma, todos los niveles, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah y Ejidá. Estamos activando ese estado semilla del alma porque vamos a empezar en este proceso a entregar esa energía extra que necesitamos para hacer de esa partícula, de esas decisiones, volverlas, disolverlas y llevarlas a las infinitas posibilidades originales. Así que vamos a inspirar profundamente, abre los ojos y observa este nombre, solo obsérvalo. Comienza por las letras, la letra Aleph, la primera de arriba a la derecha, y ve letra por letra, solo escaneándola. Las 41 letras de este nombre, Aleph, Hei, Yud, Hei, Ejie se pronuncia, es el nombre más elevado del Dios, es como Dios se llama a sí mismo. Yud, He, Vav, He es como le llamamos. Ejie es yo soy, es decir, Él, es decir, cómo se llama. Y eso nos conecta con Eli, mi Dios. Así que nos conectamos a esa esencia divina que nos conecta a Dios. Ojos cerrados. Tratas de observar estas letras lo mejor que puedas, pero ya las sientes cargada en tus ojos, en tus palmas, en toda tu aura. Sientes estas letras activas en ti. Abre los ojos y ahora vamos a observar estos nombres. Son los nombres ocultos en la oración de Anabejoaj, oración que usaremos para modificar nuestro pasado. Cargados con esta energía. Cerramos los ojos y sentimos todos estos nombres activos en cada una de nuestras células, en toda la vibración de nuestra alma, en todas sus dimensiones. Y ahora vamos a comenzar el viaje por nuestras vidas. Vas a imaginar que estás viendo frente a ti toda la línea de tu vida, de esta última vida. Puede que te enfoques en algún evento en particular que llame la atención sobre los otros, pero vamos a enfocarnos en toda la estructura del tiempo de vida, desde tu gestación hasta el día de hoy. Y le vamos a brindar esta energía para hacer ese salto cuántico. Repite conmigo. Anabejoaj, Gedulá Yemineja, Tatir Serurá. Kabel Rinat,
Ameja Sagvenu, Tajarenu, Nora. Hoy no hay letras, solo cierra los ojos y trata de seguir lo mejor que puedas la oración. Na Gibor Dorshei Hudha Kibabad Shamrem Barhem Taharem Rahamei Sid Kateja Tamid Gomlem Hasin Kadosh Verov Tuvha Nael Adateja Yahid Gee Lemchapne Sochrai Kedushateja Shavatenu Kavel Ushma Saagatenu Yodea Ta'alumot Varusham Kevot Malchuto Leolam Baed. Y vemos cómo empieza a moverse cada evento de nuestra vida. Vamos a enfocarnos en revocar decretos duros, en rescatar todas las semillas desperdiciadas, todo el semen desperdiciado. No importa si eres hombre o mujer en este tiempo. Estamos hablando a un nivel de alma. Y la energía femenina y masculina pertenece a ambos. Así que estamos revocando todo decreto duro que hayamos hecho con nuestra palabra, con nuestro semen, con nuestra energía sexual. Y decimos: Anna Bejoach Gedulá Yemineja Tatir Serura Kabel Rinat Ameja Sagvenu Taharenu Nara Nagivor Dorshei Yihudha Kebabad Shamrem Barhem Taharem Rahamei Sid Kateja Tamid Gomlem Hasin Kadosh Verov Tuvha Nael Adateja Yahid Gee Lemchapne Sochrai Kedushateja Shavatenu Kavel Ushma Saakatenu Yodea Ta'alumot Barusham Kevod Malchuto Leolam Baed. Y vemos cómo se deshacen todos esos decretos duros autogenerados, todo ese caos autogenerado. Vamos a elevar todas las chispas de luz del semen emanado. Los honramos, los bendecimos y los elevamos diciendo: Anna Bejoach Gedulá Yemineja Tatir Serura Kabel Rinat Amcha Sagvenu Taharenu Nara Nagivor Dorshei Hudha Kebabad Shamrem Barhem Taharem Rahamei Sid Kateja Tamid Gomlem Hasin Kadosh Verov Tuvha Nael Adateja Yahid Gee Lemchapne Sochrei Kedushateja Shavatenu Kavel Ushma Saakatenu Yodea Ta'alumot Barusham Kevot Malchuto Leolam Baed. Y vemos cómo se han elevado todas esas chispas de luz desperdiciadas sin propósito. Las elevamos y las retornamos a la luz en paz. Trasciendan en paz. Amén. 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 Y hemos revocado y anulado todo decreto duro generado por nuestra boca, por nuestro sexo. Y hemos liberado todas las chispas de luz. Nos vamos a enfocar en las emociones de parejas, de amores, desamores. Todos los vínculos con amistades, parientes. Y vamos a brindar esta energía para armonizar todas esas relaciones y anular cualquier decreto duro que esté actuando
en esa área. Y decimos Anna Bejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amcha Sagbenu, Tahrenu Nora, Na Givor, Dorshei Judja, Kebabal Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sid Kateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushateja, Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Y vemos como todos esos vínculos se vuelven armonía y toda la desarmonía se va disolviendo y ascendiendo hacia la luz. Y ahora vamos a anular todo mal decreto generado por la mala boca hacia otros, parientes, amistades, compañeros de trabajo, desconocidos. Vamos a decirle al universo, ya no somos esas personas que dijeron y hicieron todo eso. Hemos trascendido a un nuevo nivel y somos distintos. Así que anulamos todas esas palabras y esos malos decretos, diciendo, Anna Bejoach, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Kabel Rinat, Amcha Sagbenu, Taharenu Nora. Nagivor, Dorshei Yihudcha, Kebabad Shamrem. Barhem Taharem, Rachamei Sid Kateja, Tamid Gomlem. Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adateja. Yahid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Ta'alumot. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Y vemos cómo se disuelven todos los malos decretos que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Y se elevan a la luz en armonía. Ahora nos enfocamos en toda la energía del dinero, la energía del sustento. Todas las relaciones con el dinero de toda nuestra vida. Cada palabra, cada emoción vinculada al dinero. Cada programación. Cada deuda. Vamos a anular esos malos decretos. Vamos a revocar esos malos decretos. Vamos a renegar de cualquier desequilibrio que hayamos generado a través del dinero. Y le vamos a decir a todas esas experiencias, Anna Bejoach, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Kabel Rinat, Amcha Sagbenu, Taharenu Nora. Nagivor, Dorshei Yehudcha, Kebabad Shamrem. Barhem Taharem, Rachamei Sid Kateja, Tamid Gomlem. Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adateja. Yahid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Ta'alumot. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed.
Inspiramos profundamente. Y nos hemos enfocado en estas tres grandes áreas. Salud. Bueno, me falta la salud. Parejas, sexo, mala boca, dinero. Ahora vamos a la salud. Y así completar estas tres grandes áreas de vínculos emocionales, vínculos a través de dinero y vínculos a través de la salud. Y nos vamos a enfocar en todos los síntomas presentes hoy, en todas las enfermedades que hemos atravesado a lo largo de nuestras vidas. Y las vamos a poner orden, les vamos a dar energía para que se transformen, anular esos malos decretos que provocaron esas enfermedades. Así ponemos en orden toda la estructura de nuestra alma en esa área y le decimos: Anna Bejoach, Yedulá Yemineja, Tatir Serura, Kavel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu Nora, Nagivor, Dorshei Hutha, Kebavad Shamrem, Barhem Taharem, Rahamei Sid Kateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemchabne, Sochrei Kedushateja, Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Talumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Y vemos como todos esos síntomas comienzan a desaparecer de toda la historia del alma. Se disuelven los decretos duros y trascienden a la luz. Porque hemos llegado a un nuevo nivel de entendimiento de este mundo, de nosotros, del funcionamiento de este sistema. Con una gran sonrisa en tu rostro vas a decir: gracias, gracias, gracias. A todo ese pasado que ya no existe, por traernos hasta aquí. Y nos despedimos para siempre. Anulado todo pasado, todo mal decreto generado, todo desequilibrio generado en esta vida. Inspiramos profundamente y ahora vamos a enfocarnos en todas nuestras vidas. Vas a visualizar enfrente de ti como distintas líneas de tiempo, no importa cuántas, porque vamos a replicar en todas las líneas de vida todos aquellos eventos, todo ese semen derramado, toda esa mala boca, todos esos malos vínculos, toda esa mala salud, toda esa falta de sustento o ese desequilibrio en el sustento, sea por exceso o por defecto. Todo ese desequilibrio de la palabra y del sexo. En especial las partículas de semen derramadas en todas las vidas. Porque no sabemos en cuál de todas hemos sido masculinos o femeninos. Los sabios dicen que siempre un alma mantiene su cuerpo, pero yo me he encontrado con información de que almas han atravesado distintos cuerpos, han sido mujer, han sido hombre en distintas vidas. Así que, como no estamos seguros, asumimos esa incerteza y asumimos que el desperdicio del semen nuestra alma lo pudo haber hecho en cualquiera de nuestras encarnaciones previas.
Vamos a rectificar a través de Navejoaj todos esos malos decretos generados, todo ese rigor generado en otras vidas. Ya hemos solucionado esta, vamos con las anteriores. Le hablamos a todas ellas y decimos: Anna Bejoaj, Gedulá Yeminja, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenunra, Nagivor, Dorshei Hudha, Kevavad Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sidkateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemhapne, Sohrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Una vez más. Anna Bejoaj, Gedulá Yeminja, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagbenu, Taharenu Nora, Nagivor, Dorshei Hudha, Kevava Shamrem, Barhem Taharem, Rachmei Sidkateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemhapne, Sohrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Una vez más, y vemos a todas esas vidas transformándose, transmutándose, revocando todos esos malos decretos generados por la mala boca, el mal empleo del semen, el mal empleo de nuestra energía, la mala salud, el mal sustento. Todo se va modificando y retornando a su esencia divina, Eli, mi Dios. Y le decimos una vez más: Anna Bejoaj, Gedulá Yemimja, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu Nora, Nagivor, Dorshei Yihudha, Kevavad Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sidkateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemhapne, Sohrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Y una vez más, Anna Bejoaj, Gedulá Yemimja, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu Nora, Nagivor, Dorshei Hudha, Kevavad Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sidkateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemhapne, Sohrei Kedushateja. Shavatenu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Inspira profundamente. Y ahora vamos a elevar a la luz todas esas semillas de todas las vidas, toda esa mala boca, la retornamos a la luz y las elevamos diciendo: Anna Bejoaj, Gedulá Yemimja, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Taharenu Nora, Nagivor,
דורשי ייחודך, כבבה שמרם. ברכם טהרם, רחמי צדקתך, תמיד גומלם. חסין קדוש, ורוב טובך, נאה לדתך. יחיד גאה, למך פנה, סוחרי קדושתך. שבתנו קבל, ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד. Y sentimos cómo se van elevando todas esas millones y millones de chispas de luz, de todo ese semen desperdiciado en todas las vidas, hasta el origen de tu alma. Y vamos a sellar definitivamente y anular todo mal decreto diciendo: Anna bejoach, gedulá yemimcha, tatir serura. Kabel rinat, amecha sagvenu, taharenu nara. Na givor, dorshei chutcha, kebaba shamrem. Barchem taharem, rachamei sidkatecha, tamid gomlem. חסין קדוש ורוב טובך נאה לדתך. יחיד גאה למך פנה סוחרי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. ברוך שם, כבוד מלכותו, לעולם ועד. Y siente cómo se ha liberado carga en tu cuerpo, en tu alma, en tu historia. Y vas a observar todas esas vidas en orden. Rompiendo todas las cadenas del tikkun, de la mala boca, del mal empleo del semen. Revocando todo decreto duro que hayamos generado voluntaria o involuntariamente. Habiendo trabajado en nuestra alma, armonizando todos los niveles del alma, vamos a enfocarnos ahora en nuestros ancestros, en todas las vidas de nuestros ancestros, en la vida que compartimos en esta última, pero en todas las otras vidas de nuestros ancestros, de las almas de quienes fueron nuestros ancestros. Vamos a ir generación por generación, llevando esta armonía y esta liberación y esta anulación de decretos duros, y revocar el pasado, anular todo mal decreto generado por nuestro clan familiar. Nos enfocamos en la generación de nuestros padres, toda la generación, le hablamos a toda la generación. Y a todas las vidas de todas las almas de esa generación. Y les decimos, Anna bejoach, gedulá yemimcha, tatir serura. Kabel rinat, amcha sagvenu, taharenu nora. Na givor, dorshei yichudcha, kebaba shamrem. Barchem taharem, rachamei sidkatecha, תמיד גומלם. חסין קדוש ורוב טובך נאה לדתך. יחיד גאה למך פנה סוחרי קדושתך. שבתנו קבל ושמע צעקתנו, יודע תעלומות. ברוך שם, כבוד מלכותו,
Leolam Baed. Una vez más, a la generación de nuestros padres, a todas las encarnaciones de las almas de la vida de nuestros padres, les decimos: Anna Bejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amaha Sagvenu, Tahareinu Nora, Na Givor, Dorshei Yichudcha, Kebaba Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sid Katecha, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adatecha, Yachid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushatecha, Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Última vez para esta generación. Anna Bejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura, Kabel Rinad, Amaha Sagbenu, Tahareinu Nora, Na Givor, Dorshei Yichudcha, Kebaba Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sid Katecha, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adatecha, Yachid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushatecha, Shavatenu Kavel, Ushma Sagatenu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Y vemos como todos los malos secretos de esta generación de nuestros padres, de todas sus vidas, sus encarnaciones, han sido elevados. Todas esas chispas de luz del semen mal empleado han sido reconocidas y elevadas a la luz. Y simplemente les decimos: Amén, amén, amén. Ahora nos vamos a enfocar en la generación de los abuelos. En toda la generación, no solo nuestros abuelos, sino toda su generación y todas las encarnaciones de cada alma de esa generación. Y les decimos: Anna Bejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Tahareinu Nora, Na Givor, Dorshei Yichudcha, Kebaba Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sid Katecha, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adatecha, Yachid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushatecha, Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Una vez más, a la generación de nuestros abuelos y sus almas y sus encarnaciones les decimos: Anna Bejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura, Kabel Rinat, Amha Sagvenu, Tahareinu Nora, Na Givor, Dorshei Yichudcha, Kebaba Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sid Katecha, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adatecha, Yachid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushatecha, Shavatenu Kavel, Ushma Saakatenu, Yodea Ta'alumot, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Baed.
Una vez más, Anabejoach, para la generación de los abuelos. Toda esa generación, todas esas encarnaciones. Anabejoach, Gedulá Yeminja, Tatir Serura. Kavel Rinat, Amja Sagvenu, Taharein Unara. Na Gibor, Dorshei Juzha, Kebaba Shamrem, Barhem Taharem, Rahamei Sit Kateja, Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tufha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushateja, Shavateinu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Talumot, Barushem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Última vez para esta generación. Anabejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura. Kavel Rinad, Amecha Sagvenu, Taharein Unara. Na Givor, Dorshei Yichudcha, Kevavad Shamrem. Barhem Taharem, Rachamei Sit Katecha Tamid Gomlem. Hasin Kadosh, Verov Tufcha, Nael Adateja, Yahid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushateja, Shavateinu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot, Barushem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Y toda nuestra generación de nuestros abuelos, todas sus encarnaciones y todas las almas. Se ha revocado todo mal decreto generado por su mala boca, su mal empleo de semen, sus malas acciones. Y se elevan todas esas chispas de luz de todas esas vidas, de todas esas malas decisiones. Y trascienden en paz y les decimos amén, amén, amén. Inspiramos profundamente. Y nos vamos a enfocar ahora en la generación de los bisabuelos. Toda esa generación, todas las encarnaciones de cada alma de esa generación. Y les hablamos a todos ellos y les decimos, Anabejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura, Kavel Rinat, Amcha Sagvenu, Taharein Unara. Na Givor, Dorshei Yichudcha, Kevava Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sit Katecha, Tamid Gomlem. Hasin Kadosh, Verov Tufcha, Nael Adatecha. Yahid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushatecha. Shavateinu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot, Barushem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Una vez más, para la generación de los bisabuelos. Y les decimos, Anabejoach, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Kavel Rinad, Amcha Sagvenu, Taharein Unara. Na Givor, Dorshei Judcha, Kevava Shamrem, Barhem Taharem, Rachamei Sit Katecha Tamid Gomlem, Hasin Kadosh, Verov Tuvcha, Nael Adatecha, Yahid Gee, Lemcha Pne, Sochrei Kedushatecha, Shavateinu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Ta'alumot, Barushem, Kevod Malchuto, Leolam Baed. Una vez más, Anabejoach, Gedulá Yemineja, Tatir Serura. Kavel Rinat, Amcha Sagvenu,
tahareinu nara. Na givor dorshei yichudcha, kebaba shamrem, barhem taharem, rachamei sit katecha tamid gomlem. Hasin kadosh, verov tovcha, naeladatecha. Yachid gee, lemachapne, sochrei kedushatecha. Shavateinu kavel, ushma saakatenu. Yodea ta'alumot. Baruch Shem, kevod malchuto, leolam vaed. Una última vez para esta generación de los bisabuelos, todas sus almas, todas sus encarnaciones. Vamos a revocar todo decreto duro por su boca, por su mal empleo de semen, por la mala salud, por el mal sustento. Les decimos, Anna vejoach, Gedulá yemimcha, Tatir serura, Kabel rinat, Amecha sagvenu, Tahareinu nara. Na givor, Dorshei judcha, Kebaba shamrem, Barhem taharem, Rachamei sit katecha, Tamid gomlem. Hasin kadosh, Verov tuvcha, Naeladatecha. Yachid gee, Lemachapne, Sochrei kedushatecha. Shavateinu kavel, Ushma saakatenu. Yodea ta'alumot. Baruch Shem, kevod malchuto, leolam vaed. Y vemos como todos los malos decretos generados voluntaria o involuntariamente por la mala boca, por el mal empleo del semen, por la mala salud, por el mal sustento, desaparecen. Y revocamos todos esos malos decretos de la generación, de nuestros bisabuelos y de todas sus encarnaciones. Y se elevan a la luz todas esas chispas de luz, liberadas, honradas, reconocidas. Y les decimos amén, amén, amén. Inspiramos profundamente. Y vamos ahora a visualizar a la generación de los tatarabuelos. Los vemos en su estrella de vida. Aquí en la gráfica no están porque no me entraban, pero los vamos a trabajar también. A todas las almas de nuestros ancestros de la generación de los tatarabuelos, todas sus almas y todas sus encarnaciones, les decimos: Anna vejoach, Gedulá yemincha, Tatir serura, Kabel rinat, Amaha sagvenu, Tahareinu nara. Na givor, Dorshei judcha, Kebaba shamrem, Barhem taharem, Rachamei sit katecha, Tamid gomlem. Hasin kadosh, Verov tuvcha, Naeladatecha. Yachid gee, Lemachapne, Sochrei kedushatecha. Shavateinu kavel, Ushma saakatenu. Yodea ta'alumot. Baruch Shem, kevod malchuto, leolam vaed. Una vez más, Anna vejoach, Gedulá yemimcha, Tatir serura, Kabel rinat, Amecha sagvenu, Tahareinu nara. Na givor, Dorshei judcha, Kebaba shamrem, Barhem taharem, Rachamei sit katecha, Tamid gomlem. Hasin kadosh, Verov tuvcha, Naeladatecha. Yachid gee, Lemachapne, Sochrei kedushatecha. Shavateinu kavel, Ushma saakatenu. Yodea ta'alumot. Baruch Shem, kevod malchuto, leolam vaed. Una vez más, vamos a revocar decretos duros generados por la mala boca, el mal empleo del semen de la generación de nuestros tatarabuelos y todas sus encarnaciones. Y decimos: Anna vejoach, Gedulá yemimcha,
tatir serura. Kavel rinad, amha sagvenu, tahareinu nara. Nagivor, dorshei hudha, kevava shamrem. Barhem taharem, rahamei sid kateja, tamid gomlem. Hasin kadosh, verov tufha, nael adateja. Yahid gee, lemcha pne, sochrei kedushateja. Shavateinu kavel, ushma saakateinu, yodea talumot. Baruch Shem, kevod malchuto, leolam vaed. Una vez más, generación de los tatarabuelos, Anna Bejoach, Gedulá Yemimcha, Tatir Serura, Kavel Rinat, Amha Sagvenu, Tahareinu Nora. Nagivor, Doroshei Hudha, Kebaba Shamrem, Barhem Taharem, Rahamei Sitkateja, Tamid Gomlem. Hasin Kadosh, Verov Tufha, Nael Adateja. Yahid Gee, Lemachabne, Sochrei Kedushateja. Shavateinu Kavel, Ushma Saakateinu, Yodea Talumot. Baruch Shem, Kevod Malchuto, Leolam Vaed. Y vemos cómo se han revocado todos los malos decretos generados voluntario o involuntariamente por nuestros tatarabuelos en todas sus encarnaciones. Todo mal decreto por la mala boca, el mal empleo del semen, la mala salud, el mal sustento. Elevamos a la luz a todas las chispas de luz reconocidas, amadas. Todas esas chispas de luz las elevamos para que trasciendan en paz. Y hemos liberado a nuestros ancestros. Hemos liberado a nuestro clan familiar de todo ese tikkun, de rigor, generado o autogenerado. Y ahora vas a decir yo, di tu nombre. ¿Cómo dices el nombre? El nombre es tu nombre de pila, hijo de el nombre de tu madre. ¿Bien? Decimos yo, tu nombre, doy por anulado todos los malos decretos creados voluntaria e involuntariamente. Anulo cualquier mal decreto generado por el mal empleo del semen. Elevo a la luz todas las chispas de vida desperdiciadas para su liberación. Ancestros míos, los amo, los bendigo. Les agradezco. Y los libero. Soy libre. Somos libres. Trasciendan a la luz. Todos esos pasados. Reniego de ellos. Los anulo y los devuelvo a las infinitas posibilidades que Dios nos da cada día. Amén. Amén.
Amén. Inspira profundamente. Una vez más. Inspira profundamente. Y abre los ojos. Toma tu tiempo para volver. Y me cuentas. Es muy importante comentar. Ahora les explico por qué es muy importante comentar lo vivido. Sin detalles, solo comentar lo esencial. Ahora les explico por qué. Mientras tanto, inspira. Es muy importante comentar o ponerlo en palabras. O si quieres, no lo quieres decir aquí, pero anótalo. Es importante plasmarlo. Porque estamos unificando la esencia del hemisferio izquierdo a través de la palabra o la escritura, y el hemisferio derecho, que es la meditación y el alma profunda. Así que lo que estamos haciendo es haciendo esa cópula entre los dos mundos para crear esa realidad de la que hablábamos antes. Bien, así que coméntame aquí en el chat en vivo tu experiencia, sin detalles. Y coméntame también, aquí en vivo y quienes estén mirando esto en diferido, ¿de qué país estás mirando? País. Puedes poner ciudad y país. ¿Por qué? Porque no sé si toman dimensión de lo que acabamos de hacer. Hemos transformado el rigor, el tikkun con de más rigor, de cada una de nuestras primero encarnaciones y después de nuestros ancestros. Sea que estés en el lugar donde has nacido, sea que estés en otro lugar, escríbeme. ¿Dónde naciste? No hace falta que digas, nací en tal lado, vivo en tal lado, pon los dos países, ¿ok? Si naciste en uno o vives en otro, o si vives en el mismo país. ¿Bien? Así yo me puedo hacer una idea de cuál fue el alcance de todo esto. Y les agradezco infinitamente una vez más por estar, por hacer estas dinámicas. Créanme que esto yo no puedo dimensionar lo que será. Ahí vemos todos iluminados nuestros ancestros. Mientras me escriben, hace un tiempo, hace unos fines de semana atrás, dimos un curso con Jamie, Armoniza tus campos de energías, coherencia álmica. Está hasta el 8 de... A ver dónde está. Hasta el 8 del 11. Está en la promoción de $99. Ya está disponible, está listo, lo compran y lo hacen. Bien. Y será una forma magnífica de agradecer este trabajo que hemos hecho ahora. Y aprovechen la oportunidad porque lo que enseñamos en este curso es un complemento de todo lo que acabamos de hacer hoy. Luego agregaré en este curso algo similar a lo que acabamos de hacer. Así que si no se lo quieren perder, lo tienen ahí. Hasta el 8 está disponible a ese valor de oferta. Y también, para quienes quieran profundizar más, lo encontrarán también, se lo dejaré en la descripción. En la descripción está el enlace a los cursos. Pero hay un pack también hasta el 8 del 11 con la sesión de coherencia álmica más el curso. ¿Ven? Comprando la sesión tienen el curso de regalo y ya les queda todo. En la sesión es una sesión en vivo donde trabajamos
muy parecido a lo que hemos hecho ahora, pero ya específicamente con tu caso, con tus vivencias. ¿Ok? Y otra cosa muy importante, esto para avisarles que esto está disponible y gracias por estar ahí. Pero algo muy, 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 muy importante que quiero decirles es que hagan sedacá. ¿Cómo se hace sedacá? No se tienen que dar nada, dinero ni nada. Pero sí, ayuden. Muy importante, en estos días, a partir de ahora. Ayuden, hagan donaciones. Estén atentos a su entorno. Sean alguien que brinda, ¿no? Denle comida a alguien que lo necesita. Si ven en la calle a alguien, o si ahí pasa alguien comprando, compren. Siempre dentro del margen de lo razonable, ¿no? Sean cuidadosos. Pero estén atentos a dar. ¿Bien? Porque han recibido un inmenso regalo del cielo. No es nuestro, es del cielo. Nosotros somos aquí mensajeros. Bien. Así que háganse de acá. Y repito, cosas simples. Así sea una monedita, así sea una sonrisa. Así sea una sonrisa. Pero hazla consciente de que es de acá. ¡Qué fuerte! Bien, ahora leeré a continuación sus comentarios. Déjenme que ordeno algo por aquí mientras los leo. Si está viendo esto en diferido, deja en los comentarios lugar, nacimiento, y si estás en el mismo país, si no, ¿dónde estás? Así yo puedo dimensionar de cuál fue el alcance de lo que hemos hecho hoy. Esto creo que nunca lo habíamos hecho tan profundamente. Así que nuevamente gracias por estar ahí. Gracias Hernán, Jamie, todos, dice Teco. Los que han intercedido para que lleguemos a esta meditación. Pues me alegro mucho. Maravilloso. Muy buena meditación. Salta, dicen por aquí. Bueno, algunos reconozco. Aquí está Mendoza. Aquí de Argentina. Bendiciones de Perú. Mi familia sufrimos mucha persecución. Qué difícil debió ser para mis ancestros. Es que sí. Es que cuando uno empieza a investigar para atrás, son los peores problemas que nos imaginemos multiplicados por un montón. Así que créanme que ha sido muy liberador todo esto para todo el clan familiar, para ustedes y para sus generaciones futuras. Muchas gracias, muy liberador. Colombia, dice por aquí, Puerto Rico, Ciudad de México, Perú, en Avellaneda, Buenos Aires, Villa Giardino, Córdoba. Bien, estamos variaditos. Abrí los ojos, mi gato estaba sentado al lado mío, con los ojos cerrados. Es que sí, cuando los gatos sienten, bueno, y los perros también, esa vibra, se acercan enseguida. Es una buena energía. Me sentí muy liberada, dice por aquí. A ver.
Saludos de Venezuela. Se cayó mi internet un momento en los Atrabuelos. No te preocupes, hacerlo después. Eso le iba a decir. Repítanlo después si quieren hacerlo todo de nuevo. Vengan directamente a la parte de toda la meditación. Pero repítanlo si se les cayó internet, porque tampoco es casualidad eso, ¿eh? Perú, también por aquí. Ciudad de México, del norte de México. Texas. Virginia, Estados Unidos. Excelente. Fue muy emocionante comenzar. Empezada la meditación, pero fue una conexión profunda, dice María Luisa. Qué lindo. Trae paz y liberación. Soy de Neuquén, dice lloré, bostecé, tuve escalofríos, pasó por todo. Excelente. De Uruguay, nacida Nidia, no la Nidia, en Uruguay, vive en España. Excelente. España. Gracias. Jamie, dice Ana. Desde Chile, mucha paz. Abdiel. De Perú, uruguaya también. De Uruguay, Eliana. Uruguay. Bien, De Mendoza, Entre Ríos. Islas Canarias. Excelente. Fue bastante potente entonces, Me siento más liviana, dice Sar. En Cava, Buenos Aires. Rosh Hodesh Tov para todos. Llegué a la mitad de la meditación, no importa, la puedes hacer. Cuando terminemos la vuelves a empezar y... Pereira, Colombia. Siento que liberé esas maldiciones, dice, que trascienden generaciones y generaciones, que créanme que han hecho un trabajo gigantesco de rectificación. La verdad. Así que felicitaciones. Felicitaciones. Muy bien. Gracias por estar ahí. Les recuerdo, quien quiera una sesión personal y el curso Técnicas de Coherencia Álmica, más armonizar los campos de energía, está en la promoción hasta el 8 de noviembre. Siempre me confundo los nombres con los números. El 11, 8 del 11, 8 de noviembre, tienen esta oferta. Aprovechenla. Un curso magnífico dado por Jamie y por mí, con información súper valiosa, más allá de lo que está directamente relacionado con lo que hemos hecho hoy. ¿Ok? Así que ahí lo tienen en la descripción. Por mi parte, me despido hasta mañana, donde haremos alguna otra meditación. Nos queda trabajo por hacer, de liberar varias cosillas. Así que seguiremos trabajando. Gracias. Hasta mañana. Que tengan una muy feliz jornada. Hodesh Tov. Pueden hacer la meditación del Rosh Hodesh. Y aprovechar también la energía. Pero lo que acabamos de liberar, Madre Santa. Así que bueno. Sentía liberación en mi vientre, dice. Mira, Julie. No, sí, Julie. De Perú. Pues felicitaciones. Porque han liberado muchísimo.
Que tengan una feliz jornada, un magnífico descanso, Hodgstoff. Nos vemos en el siguiente video. Hasta mañana.